Una vez más, bendiciones hermanos. Estamos, ¿verdad?, contentos de estar en este lugar. Y hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre el libro de los Hechos, capítulo 19. Hasta ahora, ¿qué hemos aprendido del capítulo 19? El capítulo 19 lo empezamos con Pablo llegando a Éfeso por segunda vez. Pablo llegó y se encontró con un grupo de personas que aún no habían realmente conocido a Cristo. Se les predica y luego ellos pues reciben el mensaje. Luego vemos que Pablo por 3 meses predica en una sinagoga, luego es expulsado a la sinagoga. Luego Pablo se va a la escuela de un llamado, ¿quién se acuerda del nombre? Ese nombre no se le puede olvidar porque Tirano. Y ahí, por espacio de cuántos años, Pablo estuvo enseñando en ese lugar. 3 años, ¿verdad? Y luego vemos que el Señor usa a estos estudiantes, discípulos de Pablo, y el Evangelio es predicado en toda Asia Menor. ¿Cuántas personas se supone que habitaban Asia Menor en ese tiempo? 350,000 personas llegó el Evangelio en el espacio de 3 años. Y no solamente llegó el Evangelio, sino que muchas congregaciones fueron fundadas. Las congregaciones que habla, o las iglesias que habla Apocalipsis capítulo 2 y 3, son producto de esta masiva evangelización de estos hombres en Éfeso. Luego vemos que Dios empieza a hacer milagros por medio de Pablo, hasta el punto que aún dicen que el delantal y el sudario de Pablo, aún con eso, los espíritus inmundos se iban y la gente era sanada. La semana pasada vimos a unos exorcistas ambulantes judíos y magos, practicantes la magia y la hechicería, que trataron de usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios y salieron avergonzados. Vimos que estos hombres y este hombre salieron desnudos y golpeados por aquella persona que estaba poseída por un demonio. Entonces, luego, ¿verdad?, en esta tarde me propongo cubrir los versículos 23 al 33. Recordemos que la pasada semana hablamos que muchas personas que practicaban la magia empezaron a convertirse al Señor Jesús y muchos de ellos quemaron sus libros. Recordemos que había una gran suma de dinero cuando se ponían todos estos libros en suma de dinero en plata, ¿no? Esto provocó esta conversión de tantas personas, provocó en Éfeso y provocó a los hermanos un problema no solamente de índole religioso, sino también de índole económico, como se relata en los versículos 23 al 41. Entonces hoy vamos a cubrir versículos 23 al 33 y le invito a que busquen en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 19. El capítulo 19 está antes de cuál. Y después, ahí mismo está. Eso es Teología 101. Vamos a leer versículo 23 al 33. Y dice así. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana,
daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oí que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Éfesos. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacando de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con las manos, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Padre, te doy gracias por tu palabra. En esta tarde te pido una vez más que tu Espíritu Santo ministre a nuestra vida a través de estas palabras y que podamos salir de este lugar, salir con una nueva perspectiva de lo que es ser un cristiano que influencia a su comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos, y mantenga su Biblia en esa porción bíblica. Damos la bienvenida a Evelyn González, me imagino que es la hija de Namari. Bienvenida. Entonces, amados hermanos, cuando retomamos estos versículos, lo que si usted tiene una Biblia que tiene subtítulo, dice el alboroto en Éfeso. En dominicano, el revolú que se armó en Éfeso. El desorden. Entonces, fíjese cómo empieza. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿En qué tiempo? En ese momento que estamos hablando. La gente se está convirtiendo, los hechiceros, la gente está recibiendo el mensaje. Entonces, se hace un revuelto, un alboroto. Y dice acerca del camino. ¿Cuántos saben qué significa esa palabra, el camino? Exacto, es una descripción, es una palabra que se usa para describir el cristianismo y está basada en esa confesión, esa declaración que Jesús hace en Juan 14, 6, donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta palabra, el camino, esta expresión aparece varias veces en el libro de los Hechos. La leímos en el capítulo 19, versículo 2, versículo 23, que lo estamos leyendo en este momento. Aparece el capítulo 22, versículo 4, el capítulo 24, versículo 14 y 23. Y esto es una expresión o un título, una declaración, ¿verdad?, que es digna de ser dado al cristianismo, porque como sabemos el cristianismo, la fe cristiana, Jesús, acuérdense que no puede haber cristianismo sin Jesús. O sea, el cristianismo es la enseñanza de Jesús, ¿verdad? No, ese título, esa declaración es muy apropiada porque Jesús es el camino a Dios. Él mismo lo dijo: yo soy el camino. Jesús es el camino a Dios.
Se recuerda en el capítulo 18, cuando Apolo llega, ¿a dónde llegó Apolo? ¿A dónde llegó Apolo? Primeramente, antes de ir a Corintios. Llegó a Éfeso, ¿verdad? Entonces allí estaban unos compañeros de Pablo que Pablo había dejado por ese propósito en Éfeso. ¿Quién era esa pareja de esposo? Aquila y Priscila, ¿verdad? Prisca, que es el nombre real. Entonces, cuando ellos escuchan a Apolo hablar de Jesús, ¿qué ellos hacen? Dice que le enseñan realmente el camino, dice el versículo 26 del capítulo 18, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, estoy refiriéndose a Apolo, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, el cristianismo es el camino a Dios. Entonces no solamente es el camino a Dios, sino que es el camino al lugar santísimo. Jesús es el camino, el cristianismo es el camino al lugar santísimo. Hebreo capítulo 10, versículo 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Sabemos que el cristianismo no solamente es el camino a Dios, sino que también es el camino al lugar santísimo. También es el camino a la verdad. Volvemos a repetir Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también el apóstol Pedro, refiriéndose a esto, lo dice de esta manera en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está hablando de los falsos discípulos, los falsos cristianos que no se comportan conforme a la vocación que han sido llamados. Entonces, a causa de su testimonio, mal testimonio, el evangelio es vituperado. A eso es que Pedro se está refiriendo en este versículo. Entonces vemos el versículo 24 al 27, lea ahí conmigo en su Biblia, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que es de este oficio obtenemos nuestra riqueza, no dice nuestro sustento, dice riqueza. Y así mucha gente se hacen rico engañando a otros. Y ellos están hablando nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, ¿cómo se refiere? Este Pablo de una manera despectiva. Este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. También dice una gran verdad porque el evangelio había llegado a toda Asia, apartando a muchas gente con persuasiones diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, amados hermanos, cuando nosotros empezamos a predicar el evangelio tal como es, muchas de las personas que predican otro evangelio que no es el evangelio de Cristo, temen porque entonces empiezan a blasfemar, a criticar a aquellos que predican la Biblia como es, porque eso atenta contra su imperio. El imperio que han creado a base de manipular personas y hablar y prometer cosas que no son reales. Siembra y va a ser rico. Siembra, pero tiene que ser ahora, y te ponen hasta los segundos en la pantalla. Falta un minuto, si no llama en un minuto, se va la promesa, se desaparece tu cosecha. Pero hay personas que les gusta eso. Pero a los que hacen eso no les gusta cuando escuchan el mensaje real de la Biblia, porque atenta contra sus negocios.
Demetrio, este es un nombre, ¿verdad?, que también aparece en la tercera carta de Juan, halagando a un tal Demetrio, pero en el versículo 12 de la tercera carta de Juan. Pero no se sabe con seguridad si este Demetrio que menciona el apóstol Juan en su tercera carta es este mismo Demetrio. Recordemos que hay nombres comunes. Aquí, ¿cuántas Marías hay aquí? O sea, José, Juan, son nombres comunes. No podemos con ciencia cierta decir que este era el mismo. Pero sí vemos en estos versículos que este hombre, al parecer, era como el presidente del sindicato de estos obreros que trabajaban la plata haciendo templillo de la diosa Diana. Vemos que este hombre tenía cierta influencia. Templillo, que la palabra templillo viene de templo, templos en miniatura que contenían la imagen de la diosa Diana. Entonces, estos eran pequeños templos, miniatura, que la gente llevaba a sus casas, eran como ídolos. Así, siempre el ser humano ha tenido ese aquel de representar las deidades a través de cosas. Tenemos que tener cuidado porque nosotros a veces caemos en eso. ¿Quién sabe aquí cómo era Jesús físicamente? Entonces, pero lo teníamos en nuestra casa. Ellos llevaban pequeño templillo de la diosa Diana, o sea que contenía la imagen de la diosa Diana, tenían en la casa representando a la diosa Diana. Y era mismo lo mismo que llevaban al culto, al templo de Diana, cuando se iba a adorar a Diana. Entonces, ¿qué vemos aquí? Todos sabemos quién era Diana. Diana es la misma arte, ¿cómo se le llama también? ¿Cómo se le conoce? Artemisa, exacto, era la misma. Es como todo. Van pasando de cultura en cultura y a las mismas imágenes se le van poniendo diferentes nombres. Así llegaron los nombres que nosotros tenemos a través de la tradición. Todos siempre los mismos, pero con diferentes nombres. Entonces sabemos que esta era la diosa de la fertilidad. O sea, se conocía como la diosa de la fertilidad. Y su culto, ¿verdad? La sede de ese gran culto estaba en el templo que se localizaba en Éfeso. Y no solamente en Éfeso, esta diosa se le hacía culto en todo el imperio romano, en todo a lo largo y lo ancho del imperio romano. Para muchos, debido a la cantidad de personas que se armó este alboroto, se piensa que esto sucedió en tiempo de primavera cuando se celebra generalmente el culto, gran culto anual a la diosa Diana. Y puede tener sentido porque recordemos que Pablo, ¿verdad? Primero fue a Jerusalén a cumplir un voto porque había una fiesta y luego regresa a Éfeso, más o menos primavera. Entonces vemos que este Demetrio tenía influencia y lo vemos como él agrupa a estos artífices, a los obreros de la plata y ejerce influencia sobre ellos. ¿A qué apeló Demetrio? A los que le gusta a la gente. Al bolsillo. Al bolsillo. Y así es lo que apelan hoy día los falsos predicadores. ¿A qué apelan? Al bolsillo. Al bolsillo. ¿Quién no quiere ser rico? Y a veces usted le dice que usted va a ser rico, usted quiere ser rico, usted hace lo que sea por ser rico, ¿verdad? Demetrio apeló al dinero. Mira, esto es una amenaza para nuestra riqueza. Esto es una amenaza para nuestra cuenta de banco.
Esto es una amenaza para nuestro bolsillo. Lo que Pablo está predicando, el cristianismo, el evangelio de Jesucristo, es una amenaza no solamente para nuestro bolsillo, sino para esa fama y esa preponderancia que tenía Éfeso. Y va a la diosa Diana. Se apeló a la religión y al bolsillo. Y cuando se apela a la religión y al bolsillo, usted encuentra aliado. Cuando se atenta contra la tradición, usted encuentra aliado. Si usted se levanta contra la tradición, usted va a encontrar aliado. Entonces vemos que este hombre no solamente apeló a la riqueza, sino que también a la religión. No solamente apeló a esa fama, a esa buena fama que tenía Éfeso, sino que también apeló a que si eso sucedía, entonces iba a perder su valor la diosa Diana. Ya no se iba a adorar a Diana como se le adoraba. Entonces, tres cosas: la tradición, el bolsillo y la religión. Claro que este hombre muestra con su palabra y esa manera de infundir temor a esta gente que era un hombre de influencia, que ejercía cierta posición, cierta autoridad sobre esto. ¿Y qué hace la gente? Bueno, le escuchan. Entonces el hombre tiene influencia porque lo escucharon. Esta gente, ¿qué hicieron? Reaccionaron como violentamente contra Pablo y sus compañeros. No dice que, mira, Pablo, vamos a hacer algo. Vete por allá, yo me voy por aquí, y mira, vamos a dialogar, porque es que tú no estás haciendo daño. No, ellos violentamente, cuando habla de violencia, está hablando que ellos trataron, el propósito de ellos era aniquilar a esta gente, era matarlo, no era darle un abrazo y decirle que bien lo están haciendo. Y no solamente contra Pablo, sino contra sus colaboradores. Cuando vemos el versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Éfesos. Vemos entonces, este versículo nos demuestra que sí, ciertamente Demetrio era una persona de influencia, que era probablemente, como dije al principio, el presidente del gremio de los plateros, era el presidente del sindicato, diríamos nosotros, el sindicato. Él era el dueño, él era el presidente, por eso se le creyó. Esta gente se llenaron de ira y comenzaron a gritar. Y dice, este grupo de gente enalteciendo a su diosa, porque acuérdense que una de las cosas que Demetrio le dijo: esto atenta contra Diana, nuestra diosa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se enojaron porque le tocaron donde le dolía. Él supo cómo influenciar, él supo cómo manipular, él supo la tecla que tenía que tocar. Y esta gente empezaron a gritar: grande es Diana, diosas de los Éfesos. Y empezaron con violencia, de una manera violenta. Todos corrieron, dice el versículo 29, hacia el estadio. Al teatro, perdón. Dice la historia que ese teatro tenía unos 25,000 asientos. Supongamos que no se llenó el teatro. Supongamos que solo fueron 5,000, eran muchas personas. Que fueron 3,000, eran muchas personas. Me dice que se llenó el teatro, los 25,000 asientos, más la gente de más que entraron, ¿verdad? Póngale que hubieran 30,000 personas. ¿Ves? Esta gente corriendo y el alboroto, el desorden, me viene a la mente los desórdenes y los disturbios del 2020. ¿Se acuerda? Como la gente corría y de un lado para otro y haciendo y deshaciendo. Pues esta gente corriendo y todo voceando y tratando de agarrar a estos hombres. Y miren lo que dice: no solamente corrieron, sino que arrebataron
arrebataron. ¿Sabe lo que significa la palabra arrebatar? Tomar con o por fuerza, súbita o repentinamente. Así tomaron a Gallo y al otro compañero. Lo tomaron violentamente. Esa palabra, esa acción es lo que Cristo va a hacer con su iglesia. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece arrebatamiento. Y arrebatar es tomar súbitamente, por fuerza o con fuerza, repentinamente, sorpresivamente. Y así tomaron a Gallo y a su compañero por la fuerza. Es importante mencionar, porque cuando lleguemos al capítulo 20, se va a mencionar otra vez otra persona con este nombre Gallo. Abundaban los nombres comunes como hoy día. Este Gallo que habla aquí, el capítulo 19, no es el mismo Gallo que Pablo habla, que habla el libro de los Hechos, que Lucas escribe los Hechos, describe en el capítulo 20, versículo 4, porque aquí nos está diciendo este versículo 29 que este Gallo y Aristarco eran ¿qué? De Macedonia. Y el otro que habla en el capítulo 20 dice que de Derbe. O sea, diferentes regiones, no puede ser el mismo. Eran diferentes, pero sí sabemos que eran colaboradores de Pablo. Eran colaboradores de Pablo. Y dice que lo tomaron bruscamente y lo llevaron hacia el teatro. Versículo 30 y 31, vemos dos cosas aquí. Agarre la palabra que dije ahorita de influencia. Vemos otra cosa aquí, vemos la prudencia de los discípulos. Los discípulos, Pablo quería ir y presentarse al teatro. Pablo quería hacer frente, pero los discípulos los persuaden. ¿Qué usaron ahí? Prudencia. Fueron prudentes, le dijeron, Pablo, no vaya. Pero también los líderes de la ciudad, algunos de los líderes de la ciudad mostraron también prudencia. Pero la prudencia de ambos fue por diferentes razones. La prudencia de los discípulos fue porque tenían temor que a Pablo le pasara algo. La prudencia de los líderes era porque estaban evitando que Éfeso fuera tomado por la fuerza militar de Roma, porque Roma no permitía ningún alboroto, ninguna seducción. Y el momento que una ciudad se levantara, Roma iba a mandar su fuerza militar, iba a tomar control de la ciudad. Esta gente estaba atemorizado que esto sucediera. Entonces le dicen a Pablo, no te presentes, no vayas allá, porque si vamos a tener problemas. ¿Cuáles eran estas autoridades? Esta persona que le envían a Pablo este mensaje eran los líderes de la ciudad y se conocían con el título de asiarca, que eran miembros de la aristocracia que se dedicaban a promover los intereses de Roma, por decir como un embajador. Y cada uno de ellos tiene un turno, gobernaba o estaba en función por un año, pero todos conservaban su título de por vida. Entonces esta gente le envían a Pablo un mensaje. El hecho que esta gente tan poderosa y tan influyente, ¿verdad?, respetaran a Pablo era algo tremendo. Porque ellos entendían que el mensaje de Pablo no era un mensaje de delito, ni tampoco Pablo era un criminal. No consideran a Pablo como un criminal, como lo consideraban los otros en este momento. Ellos lo consideraban como un hombre que estaba trayendo otra enseñanza, otra escuela de filosofía, si se puede decir, pero nunca lo consideraron como una amenaza. Nunca ellos reconocieron que había legitimidad para ese alboroto, por eso ellos interceden. Ahora bien, el versículo más importante, el que quiero yo remachar, es el 32. Lea fuerte conmigo ese versículo, 32. Unos pues gritaban una cosa y otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían
reunidos. Imagínense que en este lugar, ¿cuánto vemos aquí? No sé cuánto vemos, pero que cada uno empiece, esta gente, estos que están aquí empiecen a hablar, y esto aquí empiecen a hablar, y esto aquí de otra cosa, no nos vamos a entender. Pero ya ponga eso en un contexto de 25,000 personas. 25,000 personas gritando, unos decían una cosa, otro otra. Tal era la confusión. No se sabía qué se decía cada quien. Pero ¿sabe lo más interesante es? Que aquí vemos algo que nosotros experimentamos a diario, lo vemos constantemente. Estos versículos, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Demetrios tenía influencia sobre esta gente. Demetrios y sus compañeros habían llegado ahí con una razón lógica para ellos, que era defender su negocio. Pero había otro grupo de gente que fueron allí llevados por la curiosidad. Por eso dice más, a muchos ni sabían por qué estaban ahí. ¿Cuánta gente se envuelven en disturbios, protestas o problemas y sin saber por qué están? Usted le pregunta, ¿y por qué usted está aquí? Yo no sé, yo vi la gente y yo me envolví en la ola también. Y eso pasaba ahí. Dice, más. Y dice, y lo más, no sabían por qué se habían reunido, ni sabían por qué estaban ahí. Y así pasa diariamente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Personas que se involucran en cosas, me recuerda una vez que se apareció una famosa cara de Jesús en la ventana de un baño en Nueva York. Y ¿se acuerda de eso? En la Manhattan. Y la gente corría y la cámara de televisión y todo y mucha gente dijo, no sé, yo vine porque veo mucha gente reunida. Es tan común, o sea, como la gente se deja, ¿verdad?, arrastrar por las influencias de otros sin saber por qué hacen las cosas. ¿Y por qué te metiste a esa tienda a robar? Bueno, que yo vi que lo estaban haciendo y yo me metí también. No por convicción propia, sino porque otro lo movió a hacer eso, ¿verdad? Me dice que alboroto. 25,000 personas. Vamos a ser conservadores, vamos a decir 5,000 personas. 5,000 personas. Todavía es mucho ruido. Cada uno diciendo, diríamos ya en nuestro campo, una gallera. Una gallera. ¿Cuánto está una gallera? No se preocupen, su vida puede ser en su vida pasada. No tenga temor. Pero una gallera, usted no sabe lo que se está diciendo. Uno van a otro, no van al otro y dale, va, y usted ni sabe lo que se está diciendo. Ese alboroto. Unido Demetrio, los plateros, los adoradores de Diana, los que no sabían por qué estaban ahí, y todo contra Pablo y su compañero, el Evangelio de Jesús. Pero también se unieron judíos. Los plateros, los artífices, los obreros de esa labor, los demás que no sabían por qué estaban ahí, pero hay un grupo que sí sabe por qué está ahí, también los judíos. ¿Por qué los judíos se van allí? Porque ellos querían hacer distancia con Pablo, hacer distancia del evangelio, hacer distancia del cristianismo, porque ellos también tenían temor que hubiera una masacre contra los judíos, porque Pablo es judío, está predicando para lo que ellos en ese momento era una secta del judaísmo. Entonces iba a atentar contra los judíos. Acuérdense que los judíos siempre lo están echando de diferentes lugares. ¿Cómo llegó a Priscila y Aquila? Porque como nos relató nuestro hermano Pedro cuando hizo su exposición, hubo una expulsión de judíos del lugar donde estaban y llegaron ahí a Corinto, donde Pablo se encontró con ellos.
Pero imagínense, los judíos se unen, como un dicho por ahí que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? El enemigo de mi enemigo es mi amigo porque tenemos un enemigo en común. Entonces los judíos se unen a Demetrio, a los plateros, porque ellos querían, ¿verdad?, desasociarse de Pablo. O sea, no tenemos nada que ver con ese hombre. Y es tan así que ellos envían a Alejandro. Alejandro podía haber sido un vocero de la comunidad judía en ese tiempo. Hay un Alejandro también que aparece más adelante diferente. Pablo menciona un Alejandro en 1 Timoteo 1:20, en Romano, en 2 de Timoteo 4:14. Alejandro era otro nombre común. Alejandro, igual que José, que Juan, que Pedro, eran nombres comunes. Entonces, este Alejandro parece ser, si los judíos lo toman a él para que él hable, es porque él debe ser un vocero de la comunidad judía en Éfeso. Él trata de hablar, dice que queriendo hablar, pero imagínense cuando usted tiene 5,000, pues estoy siendo conservador, 5,000 personas, voceando, gritando, y usted quiere hablar, ¿qué va a poder hablar? Y él hacía señales y que quería hablar, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que quería él hablar? En defensa de los judíos, para dejar saber que Pablo no tiene que ver nada con ellos, para que a los judíos no se les persiguiera. Eso es lo que Alejandro quería hacer. Por eso dice el versículo, queriendo hablar en su defensa. ¿Defensa de quién? Defensa de los judíos. Para que ellos no corrieran peligro. Y vemos que Alejandro no pudo hablar. Ahora bien, amados hermanos, cuando nosotros analizamos estos versículos, de versículo 23 al 33, cuando nosotros evaluamos estos versículos, hay una cualidad que se resalta en ellos y la demostró Demetrio. ¿Cuál es esa cualidad? Influencia. Influencia. Ahora, influencia o influenciar. ¿Cómo define el diccionario esa palabra de influencia? Primero define como acción y efecto de influir. Eso hizo Demetrio, él influyó, tuvo influencia en aquellos hombres y en toda la ciudad. También dice poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. Eso fue lo que hizo Demetrio, ¿verdad? Otra definición, persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. Eso lo hizo Demetrio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuarto, Deus, gracia e inspiración que Dios envía interiormente a las almas. Ahora, podemos decir entonces que influenciar proviene del verbo influir. Nos hace referencia al efecto o consecuencia que puede tener una cosa sobre otra. Es decir, se emplea para denotar la repercusión de algo en la función de una persona u objeto que puede manipularse. Eso lo hizo Demetrio, ¿verdad? En el caso de los seres humanos, los cuales vivimos, ¿verdad?, una fluctuante sociedad, la cual toma diversas decisiones en pro del bienestar, la influencia es el acto con el que se puede convencer al punto de guiar a una persona por un camino determinado. Eso fue lo que hizo Demetrio, ¿verdad? Él guió a sus compañeros y a la demás gente hacia un objetivo. Entonces, las razones por las que una persona caiga en la influencia de otro o por una tendencia son de acuerdo al entorno en que se desarrolla la situación. Lo que dije al principio, ¿verdad? Una situación puede desarrollar a una persona que se levante para influenciar a otro.
Nada más se necesita una persona. Mire como una persona, una sola persona, Demetrio, una solita. Armó este revolú, armó este alboroto. Una persona. No fueron dos, no fueron tres, Demetrio. Demetrio logró esto, una sola persona, como seguidor de Cristo. Ahora viene para nosotros. Como seguidores de Cristo, nosotros, a través del Espíritu Santo, se nos ha dado esa cualidad de influenciar a otros. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer en esta tarde cada uno de nosotros es, ¿estamos nosotros influenciando a otros? ¿Estamos nosotros influenciando a otros? Otra pregunta que nos debemos hacer, si lo estamos haciendo, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para bien o para mal? Porque podemos influenciar a otros para bien, pero también para mal. Porque Demetrio influenció a esta gente fue para mal. Estamos nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesús, estamos nosotros influenciando a otros. Otra pregunta que debemos hacer, ¿por qué nosotros como seguidores de Cristo, poseedores de una capacidad de influenciar, estamos permitiendo que una minoría, hermano, ejerza tanta influencia a tal punto que se levanten contra los valores cristianos y los principios cristianos? ¿Sí no estamos aterrizando? ¿Cómo entonces permitimos que una minoría ejerza tanta influencia en contra del cristianismo y de sus valores, sacando a Dios de todos los aspectos de la vida y de la sociedad y la cultura, y silenciando el Evangelio de Cristo? ¿Cómo entonces si estamos nosotros realmente viviendo lo que decimos que vivimos? ¿Estamos nosotros realmente influenciando a otros para Cristo? Entonces, ¿por qué la sociedad, la cultura está tomando tanto auge y tanta influencia? El jueves creo que fue que me mandaste el corto video, que también de hecho lo leí ayer en el Listín Diario, el periódico dominicano salió, de un distrito escolar de Utah, donde se ha prohibido el uso de la Biblia porque es un libro violento y lleno de inmoralidad. Y pornográfico, exacto. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Un hombre se levanta, un padre de un estudiante se levanta y influencia a tal punto que un distrito escolar prohíbe la Biblia. Y la iglesia, bien, gracias. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Hoy día se usa mucho la palabra YouTuber influencers, ¿verdad? Los YouTubers, los influencers. Los influencers de las redes sociales, que muchos de ellos sin valores y principios son los que están influenciando nuestra juventud, son los que están influenciando nuestra cultura, son los que están influenciando nuestra sociedad y llevando a nuestra juventud a los vicios, a la violencia, a la droga, a la inmoralidad, a los robos, a la violencia, a todas estas cosas, a la avaricia, a la codicia, a desear lo que no es de ellos, a querer competir con los demás. Esas son la gente que está influenciando, esos tienen influencia sobre la juventud y la cultura, y están transformando la cultura a tal punto que los valores y principios ya no existen. Estamos viviendo una bancarrota espiritual y moral
porque hay influencers que están ejerciendo su influencia y la iglesia, bien, gracias. Nosotros estamos llamados, somos nosotros los que estamos llamados a influenciar la cultura, a influenciar la sociedad, a influenciar a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestros compañeros, a la comunidad donde vivimos. ¿Estamos nosotros influenciando o siendo influenciados? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Estamos nosotros influenciando o siendo influenciados? Hasta el punto que no atrevemos en público a hablar de Cristo. Una minoría, hermano, una minoría está dictando la agenda educativa de nuestros hijos en no solamente Estados Unidos, sino en el mundo entero. Una minoría que no llega a un 2%. Ya usted sabe de lo que estoy hablando. No llega a 2%. Y miren la influencia que tienen, que han cambiado los currículos de todas las escuelas para avanzar una agenda que es anti Dios, anticristo, y la iglesia, bien, gracias. Gocémonos y alegrémonos porque Cristo viene pronto y que se salve quien pueda, y la iglesia no haciendo su trabajo. Jesús dijo que nosotros debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Es tiempo que la iglesia, amados hermanos, tome su sitial de influencia en la sociedad, en la cultura, en la familia. Es tiempo que la iglesia vuelva a tomar su sitial. ¿Sabe cómo se conocían los cristianos al principio? Aquí viene lo que trastornan al mundo con el mensaje de Jesucristo. Aquí viene lo que trastornan, lo que ponen al mundo boca abajo. Porque cuando el evangelio se predica bajo la autoridad de Cristo, hay transformación y tiene que haber cambio. Jesús, usando una parábola, me excusa lo erudito porque quizá voy a sacar un pasaje para meterlo aquí, pero también tiene una aplicación en esto. ¿Se acuerdan de aquellas parábolas de Jesús que está plasmada en Lucas capítulo 16, donde hay un mayordomo infiel? ¿Se acuerdan? Aquel mayordomo que el amo le iba a quitar su mayordomía y él empieza a perdonarle las deudas a los otros para ser amigos, ¿no? Para que cuando lo botaran de su trabajo él tenga donde ir a hacer la tretanda, como nosotros decimos. Fíjese cómo Jesús plasma esto, Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Mire lo que agrega, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hermanos, tenemos que ser sagaces. El mensaje no se cambia, pero hay manera que nosotros podemos usar para llevar el mensaje. Si los influencers, los youtubers están usando las redes para mal, ¿por qué nosotros no la podemos usar para influenciar al mundo con el evangelio de Cristo? ¿Por qué se paran los podcasts? ¿Por qué se para la gente de hablar? Cuando podemos usar las ondas que son gratis para influenciar a nuestro mundo con Jesús. Amado, es mi llamado que Dios nos ayude a ser agente que influenciemos nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra cultura. Todavía se puede, hermano. Si la iglesia se levanta y comienza una vez más a ser la iglesia de Cristo, veremos a Dios obrar
a través de nosotros, de la misma manera que lo hizo con Pablo en Éfeso, de la misma manera que lo hizo con los primeros creyentes y lo sigue haciendo alrededor del mundo con personas que deciden ser los verdaderos influencers. No dejemos que esa palabra se tome de la mano de la iglesia. Convertámonos en influencers, pero para Cristo. Un reto. Propóngase hoy que esta semana usted va a usar su capacidad que Dios le ha dado para influenciar a otro con el Evangelio de Cristo. Propóngase una vida a la vez, una casa a la vez. Podemos llevar el mensaje de Jesús. Yo me pongo a ver, amado, vamos a estar aquí, yo me pongo a ver y yo tengo que hablar de lo que yo conozco, no puedo hablar de lo que no conozco, pero me pongo a ver la destrucción de la juventud en mi país. A través de estos influencers. Los casos que se escuchan en República Dominicana a diario. Porque ahora la gente que tiene la influencia son los personas sin ningún principio, valor. Hermano, no que nosotros queramos ser mejor que nadie, pero nos estamos dejando ganar la juventud. Si no, mira a su alrededor. Nos estamos dejando ganar la juventud. Si usted en cualquier país del mundo ahora mismo, usted hace una evaluación de cuál es la población carceleras, la mayoría son jóvenes. Jóvenes que están siendo influenciados por personas sin principios ni valores cristianos. Y la iglesia, bien, gracias, yo creo que nosotros debemos de arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Si somos honestos, debemos de en este momento pararnos y decir, Señor, perdónanos. Vamos a estar de pie, hermano. ¿Qué vamos a esperar, hermano? ¿Que no tengamos nada? ¿Qué vamos a esperar? Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, de misericordia. Padre, en esta tarde te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre amado, porque estamos pecando por omisión. Pecar por omisión es no hacer lo que debemos hacer. Que esta palabra, Señor, que hemos escuchado en esta tarde, que esta vivencia de Pablo y sus compañeros, no solamente en Éfeso, sino a través de todos los lugares donde llegaron, donde se les presentó oposición, disturbio, en muchos lugares donde los sacaron golpeados, pero ellos permanecieron firmes, y por ello permanecer firmes, el Evangelio ha llegado hasta nosotros hoy día. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a ejercer la influencia a la cual tú has llamado a tener, como dice Romanos capítulo 12, que no nos conformemos a este mundo. Nosotros estamos llamados a influenciar la cultura y la sociedad, y no la sociedad ni la cultura a nosotros. Ten misericordia y que tu Espíritu Santo nos compunga, nos contriste. El Espíritu Santo nos empuje hacia afuera y entendamos que tú nos has dado el Espíritu Santo, que tú nos has llamado a ser sal de esta tierra y luz de este mundo. En otras palabras, nos has llamado a influenciar a otros para Cristo. Tú nos sacaste de la tiniebla a tu luz
para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirables. Tú nos escogiste para que fuésemos los embajadores y los ministros de la reconciliación, para reconciliar el mundo con Dios. Quita toda distracción, todo letargo espiritual que en nuestra vida, que nos estamos dejando influenciar por la corriente del mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Y estamos siendo negligentes al llamado que tenemos de pregonar que solo hay un camino para llegar a Dios, que es Jesucristo, que solo hay un camino para llegar al Santísimo, que es Jesús, que solo hay un camino para llegar a la verdad, que es Jesús, que llenemos la tierra de la fragancia, del aroma de Dios. Ten misericordia. Y si verdaderamente hemos conocido tu nombre, que vivamos como tal. Te lo ruego y te lo pido, Padre amado, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.